Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera. Recibir la palabra en esta hora. Gloria hacia el nombre del Señor. Queremos saludar a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la Iglesia Camino al Cielo. Filipenses capítulo número 2. Verso 5, lo leemos hasta el 12. Todos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no consideró, no lo puso por balanza, significa, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no pierde esa palabra, condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Fíjense lo que dice el verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora por la palabra que vamos a recibir, la cual traerá mucha bendición a nuestras vidas. Tienes el control de todas las cosas, Señor, porque tú eres soberano en el cielo y en la tierra. A mí solamente me toca darte gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias porque nos escogiste antes de la fundación del mundo. En el Espíritu, Señor, nos vistes y nos formaste y nos tienes para cumplir un propósito en la tierra. Recibe toda la gloria y toda la honra por eso. También te doy gracias por la palabra que traerá respuesta a nuestras vidas a través del mensaje del púlpito. En Cristo Jesús. Amén. He titulado este mensaje Solo Cristo. Cuando yo empecé a escuchar reiteradamente la frase o la expresión Solo Cristo, les confieso que me causó mucha incomodidad. Sobre todo porque cuando usted llega a donde yo escuché por primera vez esta frase, porque le confieso que la primera vez en mi vida que yo escuché la frase Solo Cristo unida, la escuché en Corea del Sur. Yo había escuchado la palabra Cristo y había escuchado la palabra solo muchas veces, pero unida en una iglesia cristiana, en un culto, refiriéndose a las cosas del Señor. Solo Cristo, solo Cristo. Cuando fui a Corea la primera vez me recibieron unos peruanos. Y aquí nosotros nos saludamos cuando nos vemos. Y es muy común entre los cristianos hispanoparlantes que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Nos saludamos dándonos la bendición, Dios te bendiga. Allá te veían, mira, conoce a un pastor de Venezuela. Oh, mucho gusto, hermano. Solo Cristo, me decían. Y ya me tenían la piedra afuera. Se me chispoteó.
Y hubo momentos donde empecé a pensar que la frase solo Cristo tenía algo que ver con doctrina. Y la sentí extrañada. Le confieso que me pateó, me molestó. Y yo decía, ¿cómo que solo Cristo? ¿Y dónde dejan al Padre? ¿Y dónde dejan al Espíritu Santo? ¿Y qué hago yo aquí metido? Bueno, a los días me tocó ir al primer entrenamiento. Óigame, me voy de confesión, relacionaba la frase con mis fundamentos teológicos. Inclusive me hice la pregunta, ¿y dónde queda el Padre? Me hice la pregunta, ¿dónde queda el Espíritu Santo si es solo Cristo? Y yo no sé si usted se quiera ir de confesión, o si a usted le pasó lo mismo que yo, no lo sé. Dios trata con cada quien a su manera. Pero a lo mejor creo que muchos se preguntaron, ¿solo Cristo y el Padre y el Espíritu? Cuando más me hacía esa pregunta, entonces empecé a escuchar, solo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Comencé a escuchar que decían, solo el Espíritu Santo nos da poder. Solo el Espíritu Santo es el que nos puede guiar. Solo el Espíritu Santo es quien nos unge para hacer el movimiento de evangelismo. Entonces ya no escuchaba solo Cristo, escuchaba solo el Espíritu Santo. Y yo sentía como que era Dios poniéndome pañitos de agua tibia para que yo calmara un poquito esta cabeza con tanta información. Yo decía dentro de mí, pero también nombran al Espíritu Santo. O sea, como que te nombren el Espíritu Santo, tú... No sé si le ha pasado que a veces va por una carretera perdido y usted no halla dónde está metido y rueda y rueda y rueda y usted va para Maracaibo y de repente ve un aviso por ahí que dice Maracaibo y uno cuando lo ve uno hace así como wow, no estoy tan perdido, por aquí es la cosa. Cuando yo escuchaba que decían solo el Espíritu Santo metido, hermano, en un país que esté del otro lado del mundo a 17 horas, 20 horas de vuelo, con poco gente que hablan en coreano que usted no entendía, no conocía, no es nada fácil. Señores, en esos días cuando salí del entrenamiento, me pude dar cuenta que estaba lleno de muchos conceptos, yo como hombre de Dios. O sea, después que entendí lo que te voy a ministrar, yo decía, pero ¿por qué la frase solo Cristo me incomodaba tanto? Y llegué a cuestionarme a mí mismo. Hubo días donde fui al servicio de la iglesia, Emanuel, prevenido y predispuesto. Había días donde iba y solamente llevaba un oído. Me iba con las dos orejas, pero me llevaba solamente un oído. El otro oído lo tenía reservado para mis conceptos, para todo lo que yo había aprendido durante años, para inclusive no recibir las cosas. Hubo días donde Dios tuvo que decirme, relájate, estás muy predispuesto. Así no vas a poder recibir lo que yo quiero darte, que es la razón por la que yo te he traído para acá. No veas que tú estás aquí porque te invitaron. Ve que tú estás aquí porque yo te traí. Tú estás en mis manos, yo tengo control de tu vida. Señores, a medida que fui escuchando el mensaje, a medida que fui entendiendo el orden de Dios, a medida que Dios fue permitiéndome ver el evangelio ordenado para que yo viera las cosas de la manera más ordenada posible, y a medida que yo fui recibiendo de parte de Dios lo que me querían transmitir, fui entendiendo qué significa solo Cristo. Empecé a que la frase cobrara sentido para mi vida. Solo Cristo.
Ah, claro. Solo Cristo decía. Y escuchaba cosas, decía, ah, entiendo por qué dice solo Cristo. Óigame, a medida que la frase me fue siendo más familiar, en esa misma medida Dios pudo darme más y yo pude entender qué significa. No solamente pude entender qué significa, pude entender cómo se come esto. Y uno como pastor, estando en otro lugar, y la congregación a la que tú pastoreas sabe que tú saliste de viaje y los hermanos están esperando. Oye, cuando el pastor llegue, ¿qué nos traerá? ¿Qué nos dará? Eso es lógico. Cuando el pueblo de Israel supo que Moisés subió al Sinaí, estaban esperando a ver qué traía Moisés del Sinaí. Después dice la Biblia que se demoró mucho y empezaron a hacer otras barbaridades. Óigame, ¿qué hizo Cristo para merecer la frase solo Cristo? Yo le decía al Señor, Señor, ¿con qué se come esto? ¿Qué consumó Cristo? ¿Qué pagó? ¿Qué dio? ¿Qué es la expresión solo Cristo? Una de las primeras cosas que pude entender y les transmito es que la expresión solo Cristo no significa ignora al Padre. Y yo lo estaba entendiendo de esa manera. Cuando oía que decían solo Cristo, yo decía, están ignorando al Padre, pero lo decía yo. La frase no significa eso. Lo otro que pude entender es que no estaban ignorando al Espíritu Santo, porque los oía decir, solo recibiréis poder por el Espíritu Santo. Tampoco la frase significaba no tomes en cuenta, porque a veces oímos la frase solo Cristo y mira, no toman en cuenta al Espíritu, mira, no toman en cuenta al Padre, mira, ignoran a Dios. No significa eso. Pero mis conceptos y mi formación de años me hacían levantar una fortaleza entre la frase y mi persona. Y cuando yo escuchaba solo, yo cerraba los ojos y yo me lo imaginaba solo a Él. Y como yo había estudiado en un instituto teológico, y dentro del instituto teológico hay una materia que se llama septas. En las materias septas, en los objetivos de la materia septa, una de las sectas que nos enseñan a nosotros es solo Jesús. Y el fundamento de la doctrina o de la herejía de solo Jesús, ellos dicen que cuando hubo la transfiguración, Pedro vio solo a Jesús. Entonces cuando yo escuchaba solo Cristo, yo decía, yo cerraba los ojos y decía, Señor, solo tú. Entonces me imaginaba, era solo a Jesús y que no estaba el Padre y que no estaba el Espíritu Santo. Pero después me pude entender que no era eso, que era un problema mío, no de ellos. La expresión solo Cristo tampoco significa que no existe la triunidad de Dios, o lo que ustedes conocen como la Trinidad de Dios, que es una frase teológica no bíblica. Entonces, cuando llegué a Venezuela, con todos los apuntes que había recibido, porque en el primer viaje tuve la bendición de viajar con la pastora Carolina y estuvimos 22 días en Corea. Yo dije, yo tengo que ordenar esto, yo tengo que estudiar y yo tengo que ver cómo yo transmito esto a mis hermanos. Recuerdo que llegando de Corea, uno de los primeros mensajes que prediqué, ¿quién dice la gente que soy? Un mensaje que está en el 2012. Y me puse a indagar qué significa solo Cristo. Y solo Cristo es que Dios encerró todas las cosas en Él.
que solo a Él se le delegó el oficio. Repito, solo a Él se le delegó el oficio de ser único y verdadero sacerdote, único y verdadero profeta, único y verdadero rey. Que solo Cristo fue el ordenado para hacer eso. Hechos 10:38, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo buenas obras, como haciendo milagros y deshaciendo toda obra del enemigo. Solamente lo ungió a Él, solamente lo ungió a Él para eso. Él fue, y solo Cristo fue el que se encarnó en forma humana. María no se encarnó, José no se encarnó, ya eran carne. Los ángeles no se encarnaron, tomaban forma humana, no cuerpo humano. Solo Él se encarnó. Él, y solo Él se despojó de toda su gloria. Cuando revisas la Biblia no vas a conseguir a otro que se haya despojado de toda su gloria. De hecho, acabamos de leer Filipenses capítulo 2 y dice que solo Él se despojó. El término despojó, ¿saben qué significa en el original? Kenosis es el término, pero ¿qué significa? Aquel que se quita todo y no deja nada guardado. Usted sabe que uno siempre se encaleta un billete en la cartera por cualquier cosa. Y uno siempre por ahí le dice a la esposa, a la mamá, usted no tiene un sencillito por ahí guardado, y la mamá le dice a uno, ya vengo. Las mamás de antes, no sé las mamás de ahora. Yo hablo de las mamás de antes de la mía. Las mamás de ahora es Andrea, Caroline y Ebony, perdón, Andrea no. Las mamás de ahorita, pero las de antes se metían para el cuarto y uno escuchaba prum, pam, 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 y le sacaban a uno algo. Bueno, despojarse es no dejar nada guardado. Es decir, le tiene algo por ahí y que la persona le diga a uno nada. Jesús, el Cristo, no dejó nada guardado, se despojó de todo. ¿Quién se despojó de todo? Solo Él. Óigame, el único que consumó todo fue solo Cristo. Porque cuando usted revisa la historia, Él fue el único que sufrió. Él fue el único que padeció. No es que a Él le daban los latigazos, ¡plá! Y cuando el verdugo romano hacía así, el látigo le caía a los discípulos que estaban atrás y también llevaban lo suyo. No. No fue que el verdugo romano dio un latigazo, ¡pa! Y le decía a María, y usted, ¡pum! Tome, lleve, quítese de aquí. Y María también la llevó el latigazo. No, fue solo Cristo el que llevó los látigos. Solamente Él fue el que padeció por nosotros. Solamente a Él le arrancaron las barbas. Solamente a Él le abrieron surcos en su espalda. Solamente a Cristo le pusieron corona de espinas en forma de casco, para que sepa. Solo Cristo. Solo Cristo murió en la cruz. Solo Cristo fue el que descendió a las partes más bajas de la tierra. Él, y solo Él, es quien lleva las marcas de la crucifixión. En las manos, en las muñecas de Jesús está el hueco de los clavos. En los pies está el hueco de los clavos. En Él está el costado abierto. Solo Cristo. Solo Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, no lo hay. No es porque yo me lo inventé, es que la Biblia dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Cuando buscas Hechos capítulo 4, verso número 12, dice, solamente en Él hay salvación. Él, y solo Él, dice Hebreos, es el autor y consumador de la fe. No lo escribí yo, lo escribieron los autores de la Biblia por inspiración del Espíritu Santo. Él es el autor y el consumador de la fe.
Entonces, cuando yo entendí que en Él fueron encerradas todas las cosas, que a Él se le delegó el oficio de ser profeta, sacerdote y rey, que Él es el ordenado para hacerlo, que Él fue el que deshizo todas las obras del diablo, que Él fue el que se encarnó, que solo Él se despojó de su gloria, que Él fue el que consumó todo, que Él fue el que descendió a las partes más bajas, que solamente Él fue el que padeció por nosotros, que solamente Él fue el que resucitó, que solamente Él fue el que llevó el castigo, que solamente Él fue el crucificado en la cruz, que solamente Él fue el que descendió a las partes más bajas de la tierra, que solamente Él es el que lleva las marcas de la crucifixión, que solamente Él es el que está sentado a la diestra del Padre, que solamente Él es el que intercede por nosotros, que solamente Él es el autor y el consumador de la fe. Pude entender solo Cristo. Y cuando lo entendí, lo pude conocer y lo pude disfrutar. Y ahora lo comparto, hago evangelismo. Pude entender que la frase solo Cristo no es una frase donde está excluyendo al Padre, donde está excluyendo al Espíritu Santo, sino que la frase todo Cristo es que si lo tenemos a Él, en Él estamos completos. Por favor, acompáñenme, Colosenses capítulo 2. Quiero mostrar por la palabra lo que estoy diciendo para ministrarles lo que Dios me dio. ¿Tiene Colosenses capítulo número 2? Qué bueno. Lee el verso 8 y 9 conmigo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? Pero dígalo si está convencido, porque ahí dice quién. Porque en Él, ¿quién es Él? Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad tiene que ver con un ser supremo, con Dios. En Él habita eso. Dice solamente en Él. Entonces no soy yo, no es el coreano el que se inventó la frase solo. Es que la Biblia dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aunque no aparece la expresión solo, aparece en Él. Quiere decir que solo en Él habita la plenitud de la deidad. Si leemos Colosenses, ahí mismo, el capítulo número 1, y leemos el verso número 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿en quién Él? En Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, una palabra absoluta de Dios, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Si lees el que le sigue, porque es hasta el 20, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la que, la preeminencia, por cuanto agradó a quién, agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Ya leímos el 2 de la deidad. Entonces, ¿a quién fue el que decidió que en Él habitara todo? El Padre. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre en su cruz. Óigame, cuando yo entendí lo que significaba solo Cristo, yo pude entender mejor este versículo. Porque dice que como todo fue creado en Él y por Él, lo invisible y lo visible fue creado en Él y por Él y para Él. Dice, las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra fueron creadas por Él, en Él y para Él, pues Él es el único que las puede reconciliar. Él es el único que puede reconciliar lo de arriba con lo de abajo. Yo decía, pero ¿de qué reconciliación me estás hablando? Señor, ¿será que estamos hablando de que los demonios que están arriba nos vamos a reconciliar con los que están aquí abajo? ¿Quiere decir que en un futuro nos llevaremos bien con los endemoniados? ¿Cuántos se llevan bien con el esposo? Santo. Me dijo el Señor, no, estoy hablando de arriba el espíritu, abajo el hombre, el cuerpo. Voy a reconciliar eso. Lo de arriba y lo de abajo solamente Él lo puede reconciliar. Óigame, si usted lee Hebreos capítulo 1, por eso le dije, tenga la Biblia abierta porque vamos a leerla. Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice el verso 8. O vamos a leer desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿De cuántas maneras? Muchas veces. ¿A quiénes? A los profetas, a la gente del antiguo pacto. Lo hizo muchas veces y lo hizo de muchas maneras. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de, y por quien asimismo hizo él. Entonces Hebreo 1 me confirma Colosenses. No estoy sacando un versículo del contexto para enseñar la doctrina de solo Cristo. No es que toda la Biblia encierra eso. El cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de su gloria? Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow. ¿Solo Cristo hizo eso? Solo Cristo. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Hebreos 1. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, porque primero lo introdujo cuando se encarnó y después lo introduce cuando lo resucita entre los muertos, es lo que está diciendo. Y cuando lo introduce otra vez, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. El Padre, según Hebreos 1, dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces Hebreo está diciendo que Dios nos habla es por el Hijo y que Dios se nos revela ahora es por el Hijo y que en el Hijo habita todo. Si vamos a Hebreos capítulo 12, ahí mismo Hebreos, busca el capítulo número 12, el verso 2 dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, Hebreo 12 me confirma, Hebreo 1 me confirma Colosenses.
Si voy a Efesios capítulo número 1, Efesios 1, lo tiene. Mire lo que dice el verso 3. Leemos del 3 hasta el 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay evangélicos que leen: yo soy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No, hermano, perdóneme. No se equivoque. Usted es bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque es en Él que se dieron todas las cosas. Porque es solo Él. El 4 dice: según nos escogió ¿en quién? En Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? De Él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, el de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gloria. Wow, pastor, aquí lo que yo estoy viendo es que todo lo que nosotros somos, tenemos, podemos y hacemos es porque estamos en Cristo. Aló. Toda la gloria y toda la honra sea para Él. Amén. La redención y el perdón de pecado lo tenemos por Él. Es por su sangre. Por Él somos santificados. Y a medida que fui leyendo estos versículos que ya estaban en la Biblia hace más de 2000 años, dije yo: solo Cristo. ¿Aló? Es solo Cristo. Decir solo Cristo le agrada al Padre, porque el Padre quiso que en Él habitara toda la plenitud. Juan capítulo 10, la versión del Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, por favor. Ya les predico, hermano. Termino la enseñanza y les predico. Juan 10. Cuando yo leo el versículo número 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. O sea, que todo el que me las puede quitar, incluido el diablo, porque fue el que me las dio. Él es mayor que todos. Oído. Dice: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, mi Padre me las dio, nadie me las puede quitar. Mi Padre es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano. Pero la misma autoridad que está en Él para que nadie se las arrebate, Él me la delegó a mí, también está en mí. A mí nadie me las puede quitar. Mi Padre y yo, en cuanto a autoridad, uno somos. ¿Quién da vida eterna? Él. Es solo Él. O sea, yo no te estoy diciendo no vayas a hablar con Dios. Es que Dios dice: ya va, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entiéndanse con Él. Yo no le puedo decir al Padre: Padre Santo, tú sabes lo que me está pasando porque tú fuiste hombre y tú sabes la debilidad que yo tengo. El Padre me va a decir: no, yo no fui hombre. Hombre fue mi hijo. Vaya, hable con Él. Para que solamente te lo digo para que tengas una idea. Primera de Juan capítulo 4. El mismo autor del Evangelio escribe las cartas al final de la Biblia. Primera de Juan. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo número 4, mira lo que dice el verso 14. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Los propios autores de la Biblia decían: nosotros recibimos testimonio de parte de Dios que Él envió al Hijo, y el Hijo es el Salvador del mundo. ¿Aló? Es la mamá. Es la mamá.
es el Hijo de Dios. Son los primos, son los hermanos, Jacobo, Juan. No. Son los apóstoles, los salvadores. No, es el Hijo. Son los pastores, los salvadores, la iglesia evangélica, la salvadora, la iglesia católica universal, la salvadora. No, ¿quién es el salvador? Es el Hijo, solo Cristo. Si lees Primera de Juan ahí mismo, el capítulo 5. ¿Lo tienes? Verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿en solo Cristo está el Padre? Sí, porque el Padre le entregó todo. ¿Y en solo Cristo está el Espíritu? Sí, porque el Espíritu da testimonio de que a Él se le dio todo. Entonces, solo Cristo. Pero no solo Cristo para ignorar al Padre, no solo Cristo para ignorar al Espíritu, solo Cristo para que entiendas que Dios encerró todo en Él y que si tú lo tienes a Él, tú estás completo. A ti no te falta nada porque lo tienes a Él. El verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno en cuanto al acuerdo, en cuanto a la unidad, a tener las cosas en común. Verso 3, 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios. ¿Cuál? Que Él ha testificado acerca de su Hijo. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lo voy a decir en palabras de Andrés Noguera. Dios, yo creo en ti, pero no en tu Hijo. Entonces no crees en mí porque yo dije que creyeran en mi Hijo. No, pero yo no creo en tu Hijo. Yo dije que creyeran en mi Hijo. Si te estoy diciendo crean en mi Hijo y no creas a lo que yo estoy diciendo, no crees en mí. No, Dios, porque yo creo en ti, pero no creo cuando tú dijiste que creyeran en tu Hijo. Entonces Dios dijo, entonces no creen en mí. Porque el que cree en mí tiene que creer lo que yo digo. Y lo que yo digo es que crean en Él, porque Él es el mediador. Amén. Esto es solo Él. Amén. Ay, Dios. ¿Vas a creer en mí? Cree lo que yo digo. Yo digo que solo en Él hay salvación. Lo que pasa es que el diablo nos enseñó una frase. Yo creo en Dios a mi manera. No, yo creo en Dios a la manera de lo que dice la Biblia y a la manera de lo que dice Dios. O voy a creer yo a mi manera, voy a ajustar yo a Dios a la manera mía. Semejante Génesis 3. Así es la cosa, así mismo es. Sigo leyendo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Me encanta esa, el que no cree a Dios. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no le cree a Él. Hay que creer lo que Él dice. Y Él dijo que en el Hijo había salvación. Verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. Y el 12 dice, el que tiene al Hijo. Pastor, ¿por qué solo Cristo? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Tan sencillito. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mateo capítulo 16. Termino la enseñanza y voy con el mensaje. Verso 13. Viniendo ¿quién? Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Como eran 12, se podían repartir en 3 grupos de 4 o en 4 grupos de 3. Y unos dijeron fulano, otros dijeron mengano, otros dijeron sultano.
Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú. Jesús preguntó y Pedro le dijo, tú, Jesús es el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Óigame, voy con mi mensaje. Cuando yo entendí esto que los estoy compartiendo con ustedes, ¿por qué solo Cristo? Todo lo que Dios encerró en él, y cómo el propio Dios da testimonio, y cómo el Espíritu verifica el testimonio de Dios. Yo me hacía una pregunta a mí mismo. Y la pregunta que me hacía era, ¿y por qué yo cuestionaba la frase solo Cristo? Porque primero cuestioné la frase, después entendí por qué solo Cristo, pero después que entendí por qué solo Cristo, entonces yo decía, ¿y por qué yo cuestionaba la frase solo Cristo? O sea, yo quería saber por qué lo cuestionaba dentro de mí mismo para sacar eso. Y yo me preguntaba, ¿por qué yo no recibí esto? Y le decía, Señor, pero si esto yo lo he leído, y esto yo lo he enseñado, esto yo lo he visto. La respuesta que Dios me dio, primero me dijo, lo hacías por costumbre. Porque estabas acostumbrado a una religión. Segundo, porque lo veías de manera superficial y no lo leías en tu espíritu. Tercero, porque interpretabas la palabra de manera incorrecta. La palabra solo Cristo, no la Biblia. La frase solo Cristo la interpretabas de manera incorrecta, porque la veías como que estaban excluyendo a Dios y al Espíritu, y no veías que el mismo Dios y el mismo Espíritu incluían a solo Cristo en todo. Wow. Por favor, vaya un momentico a Colosenses 2:10. Ya voy a terminar. Colosenses. Vosotros estáis completos en Él. Dice semicompletos, algo completos, medio completos, 3/4 de completos, completos. Estamos completos en Él. Amén. Si yo entiendo esto, que solo Cristo, en Él estoy completo. Después que lo entiendo, tengo que recibirlo. Pastor, ¿qué significa entenderlo y después recibirlo? Lo entiendes en tu consciente, en tu intelecto, lo recibes en tu espíritu. O sea, aquí lo vas a entender, en tu mente, en tu entendimiento, lo vas a entender. Wow, en Él está todo. En Él está todo, todo está en Él. Después que lo entiendes, tienes que bajarlo a tu espíritu. Recibirlo. Óigame, lo ingieres y lo digieres. Es decir, te lo comes, es ingerirlo. Pero digerirlo es haces conciencia de eso. Porque hay cosas que se ingieren, pero el cuerpo no las digiere. Las expulsa, diarrea, vómito. La idea es ingerirlo para después digerirlo, que es hacer conciencia. En mi conciencia espiritual, yo estoy en solo Cristo. Yo no necesito más nada. En Él estoy completo. Wow, ya usted lo ingirió y lo digirió, usted creó conciencia. Usted crea un estado de mente espiritual. Voy. Y hago esta pregunta. ¿Qué necesito yo para estar completo? Respóndanme. ¿Qué necesito yo para estar completo? O sea, para tenerlo todo. Cristo.
Para yo poder tener perdón, redención, vida eterna, seguridad, eternidad, morada en los cielos, nombre inscrito en el libro de la vida, ser templo y morada del Espíritu Santo, tener guía, dirección, ángeles a mi favor, respuesta para todo, libertad, justicia, amparo, protección, abrigos, cielos abiertos, paternidad espiritual, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza, amor, alimento y prosperidad. ¿Qué necesito yo? Solo Cristo. Pero perdón, ¿necesito Cristo y un carro blindado? Para seguridad, hermano. Entonces, ¿es solo Cristo? Pregunto, para yo tener perdón, redención, vida eterna, seguridad, eternidad, morada en los cielos, nombre inscrito en el libro de la vida, ser templo, morada del Espíritu Santo, guía, dirección, ángeles a mi favor, respuesta para todo, libertad, justicia, amparo, protección, abrigo, cielos abiertos, paternidad espiritual, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza, amor, alimento y prosperidad, ¿solo necesito a Cristo? Esa es la respuesta. Hoy. Entonces, voy con la siguiente pregunta. Si yo lo que necesito para tener todo eso es Cristo, ¿qué necesito yo para estar completo? Cristo. Eso es todo lo que yo necesito. Amén. Voy. ¿De qué se despojó Cristo? De todo. Porque si Cristo no se despoja de todo, entonces no puede hacer lo que hizo. Voy a hacer otra pregunta, que es la misma pregunta, pero de otra manera. ¿A qué se aferró Cristo? A nada. Porque si a alguien le cuesta despojarse de algo es porque está aferrado. Para despojarse de todo hay que aferrarse a nada. ¿Aló? ¿Van agarrándola? Para despojarse de todo no hay que aferrarse a nada. Porque si nos aferramos a algo no estamos despojados de todo. Sí. No podemos aferrarnos a nada para despojarnos de todo. Voy. Si Él se despojó de todo para venir a la tierra, ojo, de todo lo que está allá arriba, porque vamos al versículo original del mensaje porque estoy terminando. Me quedan 5 minutos para terminar. A las 11 de la mañana nos vamos. ¿De qué se despojó Él? Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué está diciéndole Pablo a los filipenses? El sentir que estuvo en Cristo tiene que estar ¿en quién? ¿Aló? En nosotros. Búsquelo. Vaya a la Biblia nuevamente y búsquelo. Filipenses 2:5. Ya yo me lo sé, hermano. Me lo he comido, me lo he ingerido, lo he digerido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Quiere decir, que Cristo para venir a la tierra como Jesús, tuvo que despojarse de todo. ¿De todo qué? De todo lo que tenía allá arriba. ¿Aló? ¿Qué tenía allá arriba? Trono, majestad, era Dios. La gloria del Padre. Tenía toda su deidad. Se tuvo que despojar de todo eso. ¿Para qué? Para venir a la tierra. ¿A qué vino a la tierra? A salvarnos. Vino a bendecirnos, según Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Óigame, dice la Biblia que se tuvo que hacer pobre. Dice que se tuvo que humillar a sí mismo. Porque hay creyentes que creen que cuando leen Cristo se despojó de todo, es que Cristo tenía una capa allá arriba como la de Superman que decía Cristo y se quitó la capa y está. No, eso no es así, hermano. Se despojó de todo. Y no solamente se despojó de todo, sino que le dijeron, y cuando llegues allá abajo, el pecado va a ser puesto sobre ti. Se lo dijeron en el Getsemaní, por eso su sudor eran grandes gotas de sangre. Se humilló a sí mismo, tomó forma humana de siervo. A mí me gusta esta parte cuando dice, tomó forma humana de siervo.
Porque a él le han podido decir, Cristo, necesitamos un rey allá abajo en la tierra que arregle ese desastre. Y Cristo podía decir, yo mismo soy. ¿Vas a ser presidente de la Unión Europea? No, no, a mí me ponen presidente de todos los países o no voy. Bueno, está bien, vas a ser presidente de todos los países. Y como él es rey allá arriba, iba a ser rey aquí abajo y él venía a arreglarlo todo. Iba a seguir siendo rey, poderoso. Pero dice que se despojó de todo, que tomó forma de siervo. O sea, de paso, dejó de que las huestes celestiales le sirvieran allá arriba para venir a servir aquí abajo. Solo Cristo. Entonces, se despojó de todo, dejó todo para venir a servir. Voy. Ya vino por nosotros. ¿Aló? Ya vino por nosotros. Y dice la Biblia, y nos quiere trasladar de donde nosotros estábamos. Colosenses 1:13, léalo. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eso es posicionalmente hablando. Lo lee, Colosenses 1:13. A eso vino. Dejó trono, gloria, ángeles. No es un lugar. Oído. No es un lugar, es una posición. Es un estado. Por eso dice en la condición de. Y estando en la condición de hombre, o sea, con limitación, se hace esto obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exalta. Ahora, ven acá, mi amor, ayúdame. Yo quería mostrar esto. Y Dios me dio muchas ideas, pero se me iba a complicar la vida. Ven acá, ponte aquí tú, Andrea. Ella me va a representar en esta dramatización a Cristo. Y ella me va a representar en esta dramatización a la raza humana. Cristo, para venir por ella, se tiene que despojar de todo. ¿Aló? Si no se despoja, no viene. Porque tenía que tomar la forma de hombre, tenía que ser semejante a los hombres, tenía que ser humilde, tenía que tomar la forma de siervo y de paso iba a morir en la cruz. Ella decide despojarse de todo lo que dice la Biblia, que sabemos ya que es todo. Cuando ella se despoja de todo, ella viene a buscar al hombre. Y llega a donde está Andrea para salvarla. Ahora, ella viene de ser Dios, de ser enriquecida con todo, se hace pobre, ya lo va a leer, para que en la pobreza de ella el hombre fuera enriquecido. Aquí voy. Ella viene a buscar al hombre para quedarse con el hombre en la tierra y darle ánimo de lo pobre que es y lo pecador. No. O viene es para salvarla y rescatarla y trasladarla acá, a donde ella estaba. Ajá, ella la va a trasladar, pero para trasladarla ella tiene que hacer algo. Porque el sentir que estuvo en ella tiene que estar en ella. El sentir que estuvo en Cristo tiene que estar en él. Si ella se despojó de todo, ¿qué tiene que hacer ella para poder seguir al trono? Tiene que despojarse de todo. Porque él dio ejemplo. Él se despojó de todo lo bueno para venir a rescatarla a ella. Ella se tiene que despojar de todo lo malo. Amén. Gloria a Dios. Ella se tiene que despojar de todo lo malo para irse al trono, para estar en la posición que ella está. Amén. Siéntense. Cristo nos quiere llevar a la posición que él estaba, sí. Se despojó de todo, sí. No se aferró a nada, sí. Vino a buscarnos a nosotros, sí. Para llevarnos a su posición, sí. ¿Qué debemos hacer nosotros? Despojando de todo. ¿Cómo nos despojamos de todo? No aferrándonos a nada. Es solo Cristo. Si lees Hebreos capítulo 12, verso 1,
Léelo rápidamente, que dice: despojado de todo peso y del pecado que os asedia. Si lees Efesios capítulo 4, verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si lees Colosenses capítulo 3, verso 5, haced morir pues lo terrenal que está en vosotros: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pregunto, ¿nos dio Cristo ejemplo? Sí. ¿Se despojó de todo? Sí. ¿Se aferró a algo? No. ¿Hizo todo eso para venir por nosotros? Sí. ¿Nosotros queremos estar con Él? Sí. ¿Qué debemos hacer para estar con Él? Despojarnos también de todo, no aferrarnos a nada. Amén. Entonces, mañana termina el año. No te aferres a nada material. Yo te invito a que el martes 1 de enero tú arranques una vida con solo Cristo. Con solo Cristo. Tengo gente que se fue del país, sí, tengo gente. Las voy a extrañar mañana, seguramente, pero no estoy aferrado a ellos. Solo Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 2. Léalo en voz alta conmigo. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Léalo conmigo, por favor. Del 11 al 13. Yo leo una parte, ustedes leen la otra, hacemos las comas donde van. No lo digo porque tenga escasez, coma. Cualquiera sea mi situación, vean ustedes el 12. Y sé tener abundancia. Así para estar saciado como para tener hambre. Lean ustedes. Leemos todos el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Puestos de pie, por favor. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.